días, es un gusto para nosotros darles la bienvenida a esta primera edición del Noticiero 24 Horas, comenzando este miércoles. Buenos días, Jaime. ¿Cómo estás, Mariela? Un gusto saludarte. Amigos, nosotros listos ya para iniciar esta primera edición con todas las noticias, las más destacadas de las últimas horas. Comenzamos entonces con nuestros titulares. La Dirección Nacional del MAS determina convocar a un nuevo Congreso Nacional del partido. El Colegio Médico ratifica su paro de 48 horas para este 3 y 4 de abril en contra del proyecto de ley de jubilación a los 65 años. El diputado de Comunidad Ciudadana José Ormachea afirma que su bancada no tiene ninguna objeción contra la ley de protección a menores, pero reitera que no aprobarán ninguna norma mientras no se aprueben las leyes antiprórroga. Tribunal Supremo Electoral recuerda que el movimiento Sin Miedo no cuenta con personería jurídica. El senador del MAS del ala evista, Leonardo Loza, afirma que el gobierno compró armamento para supuestamente luchar contra el narcotráfico, pero en realidad es para amedrentar a los productores de coca del trópico de Cochabamba. La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia asegura que la pretensión del incremento salarial del 8% al mínimo nacional y del 7% al haber básico está fuera de la realidad económica del país. Sedes La Paz reporta el brote de oropouche en los Yungas. Informan que los síntomas son similares al dengue. En el ámbito internacional, guerra en el Oriente Próximo. La OMS informa sobre el fuerte aumento de mortalidad neonatal en Gaza. Hablemos hoy del embarazo adolescente por violación, el contexto que faltaba. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. 1 de febrero de 2024, en Cochabamba, policía y fiscalía informan 2 casos de violación y embarazo adolescente, además de abuso sexual a la hermana de una de las víctimas. El primer hecho se conoció el domingo 28 de enero, cuando la madre descubrió que su hija de 13 años tenía 7 meses de embarazo. Al preguntarle quién era el padre, la víctima reveló que había sido agredida sexualmente por su tío, Ariel ZM, de 23 años, en junio de 2023. Las pesquisas establecieron que en diciembre de ese mismo año, el agresor también había abusado sexualmente de la hermana menor de la víctima, una niña de 10 años. Lamentablemente, en el primer trimestre de este 2024, han proliferado casos como el referido. Este 2 de abril, el Ministerio de Gobierno informó que en las cárceles de Bolivia hay más de 5.051 presos detenidos por violencia sexual en contra de niños y adolescentes. Según el portal IPAS Bolivia, del total de los delitos vinculados a violación, el 38,4% lo sufren niños, niñas y adolescentes. El 15% de los reos perpetró violación a menores. En cuanto a violación de menores, hay un total de 4.594 personas, reclusos, acusados bajo ese delito, es decir, el 15,9% de un total de 28.838 presidiarios en el país. El departamento de Santa Cruz tiene en la cárcel a 1.875 reos vinculados con el delito de violación de menores. Le siguen La Paz con 818 y Cochabamba con 518. Tarija, Beni, Potosí, Oruro y Pando reportan menor cantidad de casos en ese orden. De enero a noviembre de 2022, el Ministerio de Salud registró un total de 913 interrupciones legales de embarazo, de las cuales el 60% responden a la causal de riesgo de salud de la madre, el 38%
por violación y el 2% por malformación congénita incompatible con la vida. A pesar de que hay una importante disminución de la causal de violación, en un 38%, las principales víctimas de agresiones sexuales continúan siendo niñas y adolescentes menores de 15 años, que conforman el 78% de los casos. Según la información disponible, el estado de embarazos producto de agresiones sexuales en Bolivia es preocupante. Datos del Ministerio de Salud estiman que alrededor de 1.300 casos de embarazos de menores de edad se registran cada año como resultado de agresiones sexuales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta cifra puede no reflejar el panorama completo, ya que muchos casos pueden pasar desapercibidos o no ser reportados. Entre las posibles razones para este problema en Bolivia se pueden mencionar, por ejemplo, la pobreza y la desigualdad económica, que pueden contribuir al aumento de la vulnerabilidad de los menores de edad frente a las agresiones sexuales. En situaciones de pobreza, algunos niños, niñas y sus familias pueden verse obligados a vivir en condiciones precarias, lo que los expone a diferentes formas de violencia. La falta de educación sexual integral en las escuelas y en la sociedad en general pueden contribuir a la ignorancia y a la falta de conciencia sobre los derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad. Esto puede aumentar su vulnerabilidad frente a los abusos. La falta de capacitación y recursos en el sistema de justicia también dificulta la persecución y sanción de los delitos sexuales contra menores de edad. Esto puede tener un efecto demasiado disuasorio sobre las víctimas a la hora de denunciar y buscar justicia. Con todo, ahí están los datos, ahí están las cifras, no solamente la consecuencia del hecho en sí, no es cierto, la violación, sino también el embarazo que se puede generar a partir de estas realidades. ¿Debemos preocuparnos? La respuesta indudablemente es sí. Hasta aquí el contexto que faltaba hoy. Iniciamos entonces con la información más importante de esta última jornada de martes. Mediante un ampliado dirigido a la cabeza del expresidente Evo Morales, la Dirección Nacional del MAS y PSP determinó convocar a un nuevo Congreso Nacional del Instrumento Político del MAS. El expresidente Evo Morales acepta convocar a un nuevo Congreso del MAS y PSP en un plazo de 25 días. Cumpliendo disciplinadamente la norma del TSE, aunque hemos cumplido, hemos decidido que vamos a convocar al Congreso del MAS. Así lo anunció el líder del Partido Azul. Hoy día nos hemos remitido a largo debate, ustedes son testigos, después de amplio debate, evaluación jurídica, política, con el equipo de abogados. Quiero comunicar mediante ustedes a todo el pueblo boliviano, cumpliendo disciplinadamente las normas, ¿no?, del Tribunal Supremo Electoral. Aunque nosotros hemos cumplido, sería otra vez comentarles, pero respetamos la decisión jurídica del Tribunal Supremo Electoral. Hemos decidido, esta tarde vamos a convocar al Congreso del MAS y PSP. Nuestra tarea ahora tarea de consultar en sus departamentos, comunicarse, y cualquier momento que vamos a convocar para hacer conocer la convocatoria, ¿no? El movimiento político MAS y PSP, usted sabe muy bien, es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia, ¿no? Y duele mucho, en 4 años está sufriendo la mala situación económica, no ética. Y bueno, hasta ahí puedo afirmar. Compañeros, agradezco su presencia de ustedes, que muy gentilmente nos visten nuevamente acá para expresar esta decisión que hemos tomado. Repito nuevamente, tal vez las próximas semanas, es decir, vamos a cumplir que en 25 días hay que convocar. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no es cierto? Antes lo que opinaba, pensaba Evo Morales se cumplía a rajatabla. Ahora ya no sucede así. Y al parecer se están dando cuenta de aquello poco a poco los evistas. ¿Por qué digo esto? Porque aseguraban que el Congreso de la OCAEñe se iba a cumplir y no sucedió.
no es cierto. Ahora está en cuestión la candidatura de Evo Morales. Él sigue insistiendo que es candidato. ¿Será? Esa es la pregunta. Entre tanto, a la espera de la confirmación de este Congreso, a la espera de la elección de la directiva, los evistas dicen que están dispuestos a dar su vida porque Evo Morales sea candidato. El sentir es el manifiesto de las organizaciones sociales en diferentes ampliados congresos, reuniones, que dicen que si no los van a inhabilitar a Evo Morales, nosotros vamos a salir a las calles. Si tenemos que derramar sangre, lo vamos a hacer. Y si los traidores nos van a mandar, como lo hace el ministro de Gobierno, mandar a sus policías, como lo está haciendo actualmente, que tienen policías en las puertas de las Federaciones Únicas de Campesinos, de las Bartolinas. ¿Para qué lo tiene a las policías ahí? Es para que nos disparen, pues, para que se derrame sangre. Ahí sí se derramaría sangre de los inocentes con el disparo de estos policías masacradores. Se ha derramado sangre, no sería la primera vez, y con sangre y luto hemos buscado y dignificar a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales a nuestro país, ¿no? Entonces, si lo tenemos que volver a hacer, pues se lo va a volver a hacer. No tenemos miedo, y que sepa eso Arce Catacora, y si van a venir nuevamente a mandarnos con su ministro de Gobierno, con ese sanguinario, para que nos puedan disparar nuevamente, vamos a dar el pecho a la bala. Rumbo a las elecciones generales este próximo 2025, también se ha pronunciado el expresidente y líder nacional de la bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien no ha confirmado su participación en estas próximas elecciones presidenciales, pero sin embargo reitera su propuesta para realizar primarias abiertas. La propuesta ya existe, la hemos hecho con Comunidad Ciudadana al haber planteado un proyecto de ley de elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas. Ese es el elemento de construcción de la unidad de la oposición, y también una pregunta que tiene que responder el oficialismo en su propia interna. Ese es un proceso que tiene una cuestión transparente. Le damos el voto a la gente para que la gente, a través de ese voto, defina quiénes van a ser los candidatos más votados para ser inscritos a las elecciones presidenciales del próximo año. Los problemas del señor Morales son problemas del señor Morales que a mí no me interesan. Él tendrá que resolver su problema de inhabilitación, su pelea con sancionarse. Es una cuestión que no nos compete. Nosotros hemos planteado unas primarias abiertas que, por supuesto, creemos son mucho más eficientes y mucho más realistas y mucho más verdaderamente populares de voto de todos, a diferencia de las de las primarias cerradas que en este momento. Y hay más repercusiones acerca de este tema. También se ha pronunciado desde el Movimiento al Socialismo el diputado Renán Cabezas, quien ha señalado que con la propuesta de Comunidad Ciudadana de las elecciones primarias abiertas se evidencia una clara alianza que tendría el gobierno de Luis Arce Catacora. Escuchemos. Eso demuestra que la alianza que tienen con el gobierno de Luis Arce Catacora nomás están simulando, están disimulando, están queriendo distraer al pueblo, se están mostrando como que no son amigos. Esa idea la ha tenido el gobierno central. Le han utilizado en primera instancia al vocal Tawichi. Ha planteado Moldis, ha planteado el vocero. El gobierno central, el gobierno de Arce, está buscando que las elecciones sean abiertas. ¿Para qué? Para que otros militantes de otras organizaciones políticas vengan a decidir por el MAS y PSP. En realidad, para que voten por él y voten en contra de Evo. Eso no es correcto. Los masistas tenemos que definir nosotros nuestra situación. Los de CC que definan ellos también. O sea, ¿qué tratan de hacer? Tratan de confundir. O sea, en el fondo es toda la derecha unida en contra de Evo. Le tienen mucho temor. Y ni siquiera es idea de ellos, es idea del imperio. Ellos tienen patrones, tienen instructores que les han instruido y les han dicho: eviten que Evo Morales sea candidato el año 2025, así como lo ha hecho Xochitl el año 2000. Ahora bien, el gobierno está siendo más cauto. Nos referimos al gobierno porque ahí está obviamente Luis Arce, ¿no es cierto?, en torno a esto que está sucediendo. No hay un pronunciamiento como tal del primer mandatario porque él está buscando mostrarse más bien como administrador del Estado, pero bueno, han desde otros estamentos del gobierno fijado posición en torno a que van a tener ellos un accionar en función a lo que digan los movimientos sociales.
las organizaciones sociales en su momento harán su pronunciamiento a qué persona o a qué líder van a apoyar. Eso yo no puedo comentar. Lo que sí está claro que como gobierno nacional nosotros somos muy respetuosos de las organizaciones sociales y las organizaciones sociales en su momento harán su pronunciamiento a qué persona o a qué líder van a apoyar. Mientras tanto estamos preocupados como gobierno de seguir construyendo nuestro Estado plurinacional. Bueno, y a propósito de esta información, hay nuevos partidos políticos que se pueden relanzar y también otros que vuelven a renacer. Sin embargo, la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, recuerda que el movimiento Sin Miedo no tiene personería jurídica. Oficialmente el movimiento Sin Miedo como partido político en este momento no existe, es decir, no tiene un reconocimiento oficial, es decir, no tiene personería jurídica con la cual ellos puedan presentarse, salvo que hicieran una nueva solicitud, tendrían que hacer un nuevo llenado de libros, llegar a un número determinado de militantes o de simpatizantes del partido político y posteriormente pasar por el filtro del TIC, donde nosotros hacemos la verificación de firmas, huellas digitales de las y los militantes. Es un procedimiento relativamente largo y no sé si es que los promotores o quienes quieren hacer que el movimiento Sin Miedo reviva tienen que hacer todo ese procedimiento. No hemos recibido de todas formas ninguna solicitud para redefinir o para pedir la autorización, para pedir la personería jurídica del movimiento Sin Miedo. De momento estamos hablando seguramente de un movimiento sin miedo, pero solamente de manera nominativa. No existe el reconocimiento oficial del Tribunal Supremo Electoral a ese ex partido político. Y la situación de... Evidentemente no hay un movimiento Sin Miedo como partido político, pero porque perdió su personería jurídica al no lograr la cantidad de votos que se requieren en anteriores comicios. Entonces el movimiento Sin Miedo tendrá que ponerse en nuevo movimiento Sin Miedo o nueva mayoría o buscar otro tipo de alianzas. Con todo, están pugnando seriamente, dicen ellos, por una plaza, por hacerse, en este caso, de la Alcaldía de La Paz. Vamos a tomar esas decisiones en su momento, pues, ¿no? Si vamos a ser parte de otras corrientes políticas que seguramente buscarán o tendrán personería jurídica, o vamos a llenar libros, sí. Estamos prestos para asumir los desafíos legales, reglamentarios, pero sobre todo los desafíos políticos. Sí, no creemos que seamos nosotros ni la cabeza ni la columna vertebral, pero sí vamos a ser tributarios de, juntamente con otras corrientes y con otros liderazgos, de una alternativa vigorosa, democrática, sólida, progresista, que le ofrezca alternativas a un país que está estancado y que no debe regresionar. Estamos estancados, empantanados en esta visión autoritaria, burocrática, corrupta del MAS, pero no podemos retroceder 20 años al neoliberalismo oligárquico, discriminador, ineficiente, también corrupto. Entonces es una perspectiva de futuro la que queremos construir hacia adelante. De una breve pausa aquí en el Noticiero 24 Horas. Al retornar vamos a hablar de temas económicos en el país. Eso y más, por favor, aguárdenos. Ya volvemos.